Pueden hablar, chicos, porque el mensaje me molesta más que si me lo dicen verbalmente, es más rápido. El ejercicio 6, para que me fije que es el ejercicio 6. Para no abrir el archivo, me fijo las hojas. A ver. El ejercicio 6 es la normalidad de una solución de ácido nítrico 1 en 4, ¿no es cierto? Hola, profe, no sé si se me escucha. Sí, se escucha perfecto. Ah, sí, ese es ejercicio, el 6. Bien, vos ya resolviste el tema de cálculos de concentración a través del, de los datos de densidad y porcentaje peso en peso. ¿Los datos te coincidían? Porque arrancamos por ahí, El ¿no? punto 1 me dice. El punto 1, sí. Porque Sí, sí, yo arrancamos, eso ya lo resolví. eso lo resolviste y los resultados te dieron bien. Sí, me dieron bien. Bien, bueno, entonces ahí no está el problema. Es la definición de 1 en 4 tu problema. Claro, sí. Y la definición de normalidad que para ácido base definiríamos, la normalidad está las normalidades están relacionadas con las reacciones, ¿sí? Y se define un equivalente para distintos tipos de reacciones. Entonces, para ácido base, en vez de peso molecular, se define equivalente. Y de ahí surge la relación entre la normalidad y la molaridad, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, las normalidades están definidas en función de las reacciones donde se manejan los reactivos. Entonces, en el caso de ácido base, el equivalente de un compuesto ácido o básico correspondería el equivalente, el peso equivalente equivale a la masa de la especie, el peso molecular de la especie referido al número de protones que neutraliza o número de protones que cede en el sistema. Entonces, para el que tiene un solo protón, ¿sí? Igual que el ácido clorhídrico, el peso equivalente del ácido nítrico es igual al peso molecular del ácido nítrico. Por lo tanto, la relación que definimos genéricamente como la normalidad igual a n, que es el factor de conversión por la molaridad, n va a ser 1. ¿Sí? Entonces la normalidad y la molaridad son iguales para el ácido nítrico. Hasta ahí estamos. Eso sí, lo habías definido de esa manera. Normalidad igual a 1 Sí, por eso sí. molaridad. Igual que el ácido clorhídrico, igual que el ácido acético, si tiene un solo protón. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos que definir, saber qué tiene que ver, qué significa 1 en 4. ¿Sí? Y ahí está definido como 1, 2.4. Hay dos formas, depende de la bibliografía o la época, puede definirse como n, 2 puntos n o n más m. ¿Sí? Como es 1, 2.4, es el equivalente a un volumen de sustancia en 4 volúmenes totales. Esto es, suponete, yo tomo 10 mililitros de ácido nítrico y lo llevo a un volumen total de 40 mililitros de solución, 1 en 4, ¿sí? Ah, ok, profe, se me Esa es la había definición. complicado esa Entonces vos parte. cuando tenés la normalidad del ácido concentrado, sabés que, bueno, hay que ver, lo pones en un volumen genérico para saber la concentración normal que tiene una solución 1 en 4, porque es 1 mililitro de nítrico concentrado en 4 mililitros totales de solución, o 10 en 40, o 100 en 400, como quieras. Es 1 en 4 totales.
Y entonces ahí haces la relación de la concentración. Genial, profe, gracias. Ahora lo intento hacer. Dale. Recuerden, en todos los casos, porque en estos problemas se involucra el nuevo concepto que es la normalidad, ¿sí? Y en todos los casos que se dan acá son ácido base, ¿sí? Entonces fíjense que tienen ácido sulfúrico, ácido oxálico, ácido fosfórico, ¿sí? Y en esos casos, para definir la normalidad, yo tengo que saber cuántos protones de esa especie van a interaccionar en el proceso porque tienen más de un protón. Entonces la normalidad va a depender de cuántos protones interactúan en la reacción, ¿sí? Entonces, bueno, la mayoría de los casos interactúan todos, como en el ácido sulfúrico, en el ácido oxálico, pero por ejemplo en el problema 3, que habla de una solución de ácido fosfórico al 30%, con la densidad correspondiente, la normalidad como ácido, suponiendo que la reacción con una base forme el fosfato monoácido, ¿sí? Ahí tenemos, el fosfórico tiene 3 protones, y para llegar al fosfato monoácido neutralicé 2 protones, entonces tengo que considerar ese número de protones, para lo cual eh, la, la, relación entre la normalidad y la molaridad, en este caso, normalidad sería el número de protones neutralizados en el proceso que yo elijo por la molaridad, y en este caso van a ser 2. Así que para este caso de llevar fosfórico a fosfato monoácido, la normalidad sería 2 veces su molaridad, ¿sí? Si yo consumiera todos los protones sería 3 veces, y si consumiera solo uno, serían iguales la normalidad y la molaridad, ¿sí? Fíjense cómo la normalidad se ajusta a las estequiometrías de las reacciones que ocurren en el sistema. Y la ventaja que tiene, sabiendo la reacción y cómo se define la normalidad, que la reacción ocurre equivalente a equivalente, ¿sí? Todos los equivalentes son iguales, y la estequiometría está involucrada en la definición de la normalidad, ¿sí? A diferencia de cuando usamos molaridad, que yo miro la relación estequiométrica durante todo el proceso, porque voy a mirar la relación de moles entre los reactivos para dar los productos, ¿sí? Acá eso lo miro para definir la concentración como normalidad, y luego la reacción la considero como equivalente a equivalente, ¿sí? Ese tiene una ventaja bastante importante, sobre todo en las reacciones redox, que ahora no la tenemos en este seminario de repaso, pero porque las reacciones redox, la mayoría de ellas tienen estequiometrías distintas de uno a uno, y los procesos redox, en las reacciones redox, abocadas, digamos, a las volumetrías redox, muchas veces tenemos procesos, reacciones o titulaciones por retorno, varios procesos sucesivos. Entonces es más fácil trabajar con la relación equivalente-equivalente que ir siguiendo durante todo el proceso cambios de estequiometría, ¿sí? Entonces pues vamos a ver que vamos a insistir en el uso de las equivalentes y las normalidades, ¿sí?
¿Alguna otra cosa más, chicos? Profe, yo le quería consultar por el ejercicio 9, puede ser. Lo resolví de una manera, pero no me da el resultado que debería. Ese, sí, acordate que, bueno, es como básico, digamos, ¿no? Porque te da la Sí. solubilidad. Sí, elevé la solubilidad al cuadrado, puede ser. Exacto. Sí, Y no porque es da. S por S. Bromuro de Claro. plata te Ese, da S de plata y es cuando solubiliza plata igual a bromuros, ¿no? O sea que S por eso te tendría que dar, ese es el cuadrado, solubilidad al cuadrado, claro. es el Igual a cambio. mí me confundió porque la respuesta dice la respuesta, pero del cloruro de plata. No, En la porque está función. equivocado el tipeo, Ah, bien. ¿sí? Pero elevando la solubilidad al cuadrado no da la respuesta. No sé qué copiaron. Es Es 10 a -4, ¿no? de 10 a la -13, creo. Y da a la -8. Da la -8, sí, porque está la respuesta, debe estar la respuesta de otro. Está bien, es 1 con 1 por 10 a la -4 al cuadrado. Buenísimo, entonces el Fíjate planteo que está si bien. haces, a ver, sí, debe estar mal tipeado el resultado. Buenísimo, profe, gracias. Sí, no hay problema. No, eso era sencillo, igual que el último, que también tenés que tantear si precipita o no precipita en distintas condiciones, y es considerar el producto, ¿no? El Claro, producto en las condiciones que corresponden, en este caso son aluros de plata, así que la relación es 1 a 1, así que es sencillo compararla con el producto de solubilidad y decir sí o no, y nada más, no tiene nada extraño. buenísimo, profe, gracias. Y en el caso del hierro también te pasa lo mismo, ¿sí? Es semejante al 9, pero ahí tenés que ver la relación estequiométrica entre hierro y oxidrilo, ¿sí? Y entonces ahí no te queda S, la, S a la cuarta, te queda, hay que considerar la relación estequiométrica, se llama solubilidad al hierro, el oxidrilo es 3S, ¿no? Claro, Claro, y después es básico, eso es básico. sí, sí, ¿Mm? Profe, igual a mí me dio la -13, porque el resultado, o sea, el dato lo dan en gramos y yo lo pasé a moles sobre litro. Y ahí me dio la -13, pero no sé si está bien. claro. Esa era una de mis dudas también, que no sabía Está en en qué gramos por unidades litro, sí, tenés estaba razón, está en respuesta. gramos por litro esto. Sí, ¿Cómo? está en gramos por litro. Sí, 1,1 por 10 a la -4 está en gramos por litro. Sí, Para hacer o sea, para calcular el KPS no hay que sí, pasarlo a moles sobre litros. no, digo que está en gramos por litro, está bien. Que lo pases a moles, está bien. Te Claro, queda yo el lo pasé a cuadrado moles de y así me 5 dio. por 8, casi 5 por 9 por 10 a la -7 al cuadrado. 5,85, claro, por eso Sí, la sí, -7. sí, 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 exactamente. Entonces te da 3,4 por 10 a la -13 o algo así. Claro. Sí, Buenísimo, gracias. gramos por litro, sí. Y en el otro te hace al revés, te pregunta que te saques la solubilidad también en gramos por litro. Entonces la sacás en moles y después la pasás a gramos por litro, con el peso molecular del hidróxido de hierro. Una es la inversa que la otra, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Hola, profe. Sí. Yo tuve problemas con el 11B. El 11B, sí. No entendí bien cómo utilizar el dato de los 2 litros.
Tengo porque, entendido que tengo que sacar la QPS y compararla con la KPS, claro, pero claro, y entonces vos sí, pero eso tenés, me cuesta. eh, eh, em, partís de, bueno, el KPS lo dejamos aparte, pues lo que después vas a ver si es mayor o menor. Es 1 litro de 1 por 10 a la -4 de cloruro de sodio con 1 litro de, el primero es con 1 litro de 6 por 10 a la -7 de nitrato de plata. ¿Sí? Ahora, cuando mezclas 1 litro con 2 litros de nitrato de plata, ahora de otra concentración, el volumen final es 3. Sí, Entonces ahí se te modifica la concentración del cloruro de plata, del cloruro de sodio, porque está ahora, está el 1 por 10 a la -4 moles, ahora lo tenés en 2 litros. O sea que serían 5 por 10 a la la mitad, ¿no? 5 por 10 a la -5 moles en el volumen final. La concentración, ahora tenés que diluirla, tenés que llevar los moles de cloruro de sodio que tenías en 1 litro a 2 litros. Recalculás la concentración de cloruro de sodio y sí, recalculás la concentración de nitrato de plata, ¿no? Es 9 por 10 a la -3 molar por 2 litros dividido 3 litros. Recalculás las dos concentraciones. ¿Está? sí. Y luego, para quedarme, para Creo que estar también seguro. tenías que recalcularlas porque te quedaban en el volumen, se te iban a la mitad las dos concentraciones. Al mezclar 1 litro con 1 litro, el volumen final son 2 litros. En el primero también, Claro. ¿sí? Y después ahí calculás el Q. ¿Y cómo lo calculaba? A ver si lo pensé bien. Quería. Como el producto. Claro, pero por ejemplo, tengo nitrato de plata. ¿Sí? Hago que la QPS es solubilidad al cuadrado. Las dos son iguales, sí. Bueno, concentrado, ¿no? Sí, 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 sí. En este caso es 1 a 1, así que no tenés nada, no tenés que considerar, la relación estequiométrica es 1 a 1 en la precipitación de plata o cloruros como cloruro de plata. ¿Mm? Claro, Así que, concentración por concentración, con una relación estequiométrica 1 a 1, así que no tenés que poner nada raro. O sea, cada nitrato de plata te dio una plata y cada cloruro de sodio te dio un cloruro y uno con uno reaccionan para dar cloruro de plata. Ahí no tenés. Sería distinto si te pidiera algo semejante con el hidróxido de hierro. Ahí tenés que ver la relación estequiométrica, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Que distinto. Bueno, acá también la estás mirando, pero acá es 1 a 1. ¿Mm? Claro. Bien. Muchas gracias. De nada. El problema 8 les dio bien. Sí, profe. A mí el Es B me dio por mucho. el inciso B, digamos, que es el más, el pH no es 7. A mí me dio 7 y no supe por qué. O sea, el resultado del inciso B, ¿no? Cuando es ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico y es a la -7 molar, es el problema de 8. Lo tengo ya, pero estoy mirando en la hoja que no lo muevo. El pH es 6,79.
¿Qué te pasa, hija? Esto es, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿sí? El pH tiene que dar ácido, tiene que dar mínimamente o levemente más bajo que pH 7, ¿está bien? El cloruro de sodio sí tiene pH 7, porque es una sal neutra. ¿Está? Ahora, el ácido clorhídrico no puede dar 7, ni tampoco puede dar más grande que 7, porque es un ácido. Entonces, ¿cuál es el problema? De decir que yo no puedo calcular el pH del clorhídrico 10 a la menos 7 molar, No debería haber algún tipo de... como logaritmo menos el logaritmo de 10 a la menos 7. ¿Qué es lo que tendría que considerar? Porque es una solución acuosa, ¿sí? De ácido clorhídrico. ¿Qué tendría que considerar? Estoy buscando. No sé qué hizo esta chica, porque yo tengo la resolución del año pasado, que no sé si está completa. ¿Cómo lo tendría que pensar? Pasa que el cloruro tampoco haría una hidrólisis después porque es un ácido fuerte. No, No sé qué otro. es un ácido fuerte. Es un ácido fuerte, o sea que el cloruro no tiene ninguna propiedad de ese estilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar? Es más que eso, digamos, en las soluciones acuosas, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando veamos el seminario de pH y buffer, vamos a ver la metodología que se usa de balance de carga y masa para resolver los problemas de equilibrio y aplicados a los sistemas ácido-base, básicamente para entrar en ritmo de esas cosas, ¿no? Entonces, en este caso nosotros siempre estamos trabajando, ahora les muestro, lo que pasa que está chiquitito, pero no importa. Ahí está, les voy a mostrar cómo quedaría. Está chiquitito porque está en la hoja del seminario, ¿no? Pero yo siempre tengo que plantear siempre las reacciones. En solución acuosa, una reacción que no me tengo que olvidar nunca es el equilibrio de disociación del agua. Y luego, por supuesto, y si los electrolitos son débiles, los equilibrios de disociación de los electrolitos débiles o la disociación de los electrolitos fuertes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la solución del inciso anterior, yo tengo 10 a la menos 3 molar en ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico aporta 10 a la menos 3 de protones, 10 a la menos 3 de cloruros, ¿sí? Y la disociación del agua tiene un K-water, un KW de 10 a la menos 14. Me estaría una solución, por eso que el pH de una sal neutra está dado por el agua, es que me da 10 a la menos 7 de protones, 10 a la menos 7 de oxidrilos. ¿Sí? Entonces, pH 7. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Sí. Una solución de cloruro de sodio, el pH que me lo da, la disociación del agua. Siempre está la disociación del agua. Ahora, cuando yo tengo, cuando yo tengo un ácido fuerte, admito, cuando yo tengo un ácido fuerte, trato de mostrar esto que se va a ver chiquitito, pero no importa. ¿Qué estoy haciendo? Voy a mostrar la hojita del seminario.
Hay un montón de cositas, pero no importa. Ahí se va a mostrar. Ahora lo agrando un cacho. A ver si se ve un poco mejor. No lo puedo agrandar. Voy a usar esto para agrandarlo, si no lo veo. Ahí. Qué feo. Se fue. ¿Qué? Tan chico tampoco. Bueno, lo que les decía, a ver, es que tengo que considerar la disociación del agua, siempre. Lo que pasa es que... Ahí. Ufa. Lo chico. Bueno. Arriba está la disociación del agua, ¿sí? Acá está el ácido clorhídrico en agua, ¿sí? Entonces 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, siempre considero el equilibrio de disociación del agua. La constante de disociación es 10 a la menos 14, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a tener ahora aportando, ¿sí?, a los protones del ácido. Quiere decir que por efecto de ion común, yo debería imaginar, ahora como es muy chica la concentración del ácido clorhídrico que aporta protones, va a inhibir la disociación del agua, ¿sí? Entonces, la concentración de protones de la solución va a tener que ver con la concentración de protones del sistema total, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular la disociación del agua en presencia de protones en exceso, que son los 10 a la menos 7 de ácido clorhídrico. Y acá protones por oxidrilo, protones va a ser X más 1 por 10 a la menos 7. Oxidrilos X. ¿Sí? Entonces, calculo la disociación del agua afectada por la concentración de protones. Y por eso el pH me da menor del sistema. Profe, pero siempre habría que hacerlo así, con todo. Sí. Ah, Cuando tenés otra concentración de ácido clorhídrico pasa lo mismo, lo que pasa no te afecta. Mientras más fuerte sea la disociación, mientras más alta sea la concentración después lo vamos a ver de otra manera, ¿sí? Con balances. En este ejemplo sencillo también se puede hacer así, ¿sí? Pero básicamente lo que yo tengo que pensar es que el agua siempre está. Lo que pasa es que este efecto lo veo ahora que la concentración del protones del ácido fuerte es comparable a la que aporta la disociación del agua. Entonces yo no puedo despreciar la disociación del agua. Siempre la tengo. Pero si yo tengo concentración 0,1 molar en protones, el pH va a ser 1. Y a mí no me importa lo que le pasó al agua. Pero siempre está el agua, porque es una solución acuosa. Entonces, cuando empiezan a bajar las concentraciones de los ácidos,
de los electrolitos que están disueltos en el agua, empieza a verse la competencia y la disociación del agua. ¿Sí? Esto es un ejemplo básico con el ácido clorhídrico. Después lo vamos a ver con ácidos débiles, donde siempre cuando yo planteo el sistema de solución, tengo que plantear qué cosa. Bueno, por ejemplo, tengo ácido acético. Ahí tenemos un ácido monoprótico, pero que es moderadamente débil, ¿sí? Una constante de disociación del ácido acético, 1,8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces, digo, bueno, ¿cuáles son los equilibrios que tengo que plantear? La disociación del ácido débil y la disociación del agua. Siempre la pongo. Después veré si el aporte del agua lo puedo despreciar o no, de acuerdo al sistema. Fíjense que en este caso, cuando yo tengo ácido clorhídrico de esta concentración, no puedo despreciar la disociación del agua. Y el efecto que me genera ese ácido sobre la disociación del agua, que es la que me define el pH al final, junto con el ácido clorhídrico, ¿sí? Porque no es consistente, digamos, que el pH de esta solución sea neutro, ni tampoco que sea básico, porque es un ácido. Por eso que el resultado no da 7. Debe dar levemente ácido, ¿sí? En el otro caso, yo si planteo lo mismo, no me aporta nada. Cuando la concentración es 10 a la menos 3, yo puedo plantear exactamente lo mismo y no me aporta nada, ¿sí? ¿Está? Profe, una pregunta. Ahí está hecho con las formas en las que ustedes, acá está resuelto con las formas en las que ustedes calculaban en química general. Después lo vamos a hacer de una manera con la metodología de planteo de equilibrios correcta, digamos, de donde después la simplificación de esos planteos llegan a las formas en las que ustedes le enseñaron a calcular en forma sencilla los sistemas de equilibrio, ácido base, lo que sea, ¿sí? Pero bueno. Sí. Sí. Siempre uno cuando escribe en un sistema ácido base y después veremos en reacciones de precipitación también, en lo que sea, en redox. Bueno, en redox no afecta el agua, salvo que la estés oxidando reduciendo, pero en los equilibrios de disociación, de disolución, está el agua. Si el medio es acuoso, está el agua. Entonces uno de los equilibrios que uno siempre va a escribir es la disociación del agua. Después veremos si hay competencia en la disolución del agua con los otros procesos o no. En este caso sí, afecta, no compite con el ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico afecta la disociación del agua y genera el cambio en el pH de la solución, ¿sí? En el caso de electrolitos débiles, sean bases, sean ácidos, ¿sí? Va a competir, la disociación del agua en un determinado momento va a competir con esos equilibrios, ¿sí? En casos extremos en que las concentraciones sean bajas, entonces uno tiene que plantear todos los equilibrios en la solución
incluso el del agua, siempre aparece. Después vemos que siempre lo escribo porque siempre está. Luego después veremos en qué momento pesa o no, que es justamente cuando hay competencia de los procesos, cuando las concentraciones empiezan a bajar eh, con constantes de equilibrio moderadas o bajas. Por ejemplo, si yo tengo un ácido muy débil, del orden por debajo de 10 a la menos 9, o del orden, mejor dicho, por debajo de 10 a la menos 8, hacia abajo, evidentemente la constante de disociación del agua, que es 10 a la menos 14, va a empezar a pesar cada vez más. Si el electrolito es muy débil o si el electrolito no es tan débil, pero su concentración es muy baja. Esos son los dos factores que hacen que yo le dé importancia a la competencia del equilibrio del electrolito y el equilibrio de disociación del agua. Porque si no, los pH que surgen van a ser incoherentes. O sea, como consideración básica es, si el electrolito es ácido o es básico, el pH deberá ser menor que 7 si es ácido o mayor que 7 si es básico. Si ese resultado no es consistente con la realidad, hay un problema y generalmente el problema puede estar en no considerar la competencia de la disociación del agua en esos casos extremos. Después lo vamos a ver con ejemplos bien puntuales de cómo se considera todo y cómo dan los resultados coherentes cuando yo considero todas las situaciones. Bien, no hay problema. Si sabemos que la concentración es alta, lo vamos a... siempre la escribimos, pero siempre está, digamos, si yo planteo el problema, voy a escribir la disociación completa, la reacción de disociación completa del ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico raya con simple flecha protones cloruros, ¿sí? Eso no es un equilibrio. Y voy a escribir la disociación del agua. Luego no la voy a considerar, porque fíjate que en el primer caso, de 10 a la menos 3 no lo considero. Una solución 0,1 molar no lo considero, una solución 10 a la menos 3 no lo considero, una solución 10 a la menos 4 tampoco lo voy a considerar, pero cuando en este ejemplo va a llegar un momento en que tal vez antes de llegar a pH 7 pueda considerarlo. Hay que ver. ¿Sí? Pero en este caso, en este ejemplo típico, se ve claramente el error que uno comete cuando define el pH de esa solución igual a 7, por no considerar el efecto que tiene la disociación del agua, por efecto de ion común. Ahí empieza a pesar ese equilibrio, antes no. Pero siempre las escribo, ¿sí? En el sistema acuoso siempre voy a incluir la disociación del agua como, como planteo del sistema, porque la solución es acuosa. Después la voy a considerar o no, depende de las concentraciones del problema. Fíjense, arriba no la considero, abajo sí la considero. 10 a la menos 7 sí, 10 a la menos 3 no. Joya.
una de las cosas, aclaratorio, ¿sí? Una de las cosas que vamos a insistir es en los problemas, ¿sí? De que traten de evitar en el proceso de resolución de los problemas, las reglas de tres. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una masa y saber el número de moles que hay en esa masa de sustancia, tengo la masa y tengo el peso molecular, en vez de escribir que un peso molecular es tantos gramos, es un mol, estos moles o estos gramos, cuántos moles, y plantear la regla de tres, hay una expresión matemática que me indica que el número de moles es la masa dividido el peso molecular, ¿sí? Ese tipo de cosas, de empezar a simplificar y empezar a descartar la descripción del proceso de resolución del problema a través pura y exclusivamente de las reglas de tres, ¿sí? Porque hacen un chorizo gigante y, bueno, tratar de usar las definiciones de moles, de molaridad, como número de moles por volumen, en vez de hacer todas las reglas de tres, ¿sí? Tratar de ir acostumbrándose a usar los cálculos a través de las definiciones en fórmula, ¿sí? Como para simplificar también los pasos y bueno, que quede como un poco más, más madura la resolución plasmada en el papel, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar a lo largo del curso. Entonces van a haber correcciones respecto de eso, que aunque la regla de tres esté bien, insistir en tratar de simplificar los cálculos a través de las fórmulas correspondientes, ¿sí? Y por otro lado, ya que estamos con esto de de problemas así de estequiometría, que no manejen las relaciones de masas, ¿sí? En el sentido de que cuántos gramos de esto reaccionan, porque un peso molecular de esto reacciona con dos pesos el número de gramos, sino que la masa, si es pura, que la transforman en moles y trabajen en relación molar, o si tienen que trabajar en equivalente, que trabajen en equivalentes, que no transformen los moles en masa para relacionarlos en masa con otra sustancia, estequiométricamente, y luego pasarlo a moles de nuevo. ¿Se entiende? Porque eso es un camino largo, muy tedioso, que puede terminar en errores en el cálculo, en propagación del error, digamos, de los distintos cálculos que hace el resultado final, ¿sí? Lo más directo es siempre trabajar con la relación estequiométrica o en moles, o la relación de equivalente-equivalente, si uno define el peso equivalente y trabaja, son números distintos, ¿sí? Y son cálculos directos. Porque es típico que pasen de moles a masa y hagan las relaciones de masa a masa. Bueno, eso traten de evitarlo, traten de cortar los tramos de cálculo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna otra duda más de esto? Igual si queda algo, lo terminarán de manejar en la semana. ¿Alguna duda más les queda sobre esto para terminar, completar el seminario de repaso? No, profe, gracias. ¿No? Bueno, entonces pasemos a
pasemos a las generalidades de análisis cualitativo. Van a ver que después yo les paso el archivo nuevo, por ahora van a ver que hay cosas antes de la primera diapositiva que figura en el apunte de acciones TP1, en el PDF. Van a ver otras cosas. Ahora, después se los voy a subir como reemplazo, ¿sí? Para ver primero algunas generalidades y a la tarde ya hablamos todos sobre el desarrollo del análisis cualitativo para sulfhídrico. Bueno, saco esto y vamos a pasar al archivo de la presentación de marcha. Veamos. Ahí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno. Voy a tratar de agrandarlo. No funciona la forma de presentación, así que voy a poner lista de lectura. Bueno, el primer práctico tiene que ver con el análisis cualitativo, en este caso aplicado a mezcla de cationes. En general, ahí está. En general podemos definir el análisis cualitativo como aquel análisis que nos va a permitir identificar los componentes de una muestra, ¿sí? Incluyendo algún proceso de separación de los componentes y su correspondiente identificación. A diferencia del análisis cuantitativo, que lo que busca es determinar qué cantidad de cada componente tiene la muestra, ¿sí? Nosotros, a lo largo del curso, vamos a ver básicamente análisis cuantitativo, distintas técnicas a través de las cuales yo voy a determinar, sabiendo cuáles son los componentes, voy a determinar la concentración de los componentes en las muestras. Pero uno de los primeros procesos de interés es saber qué hay, y eso es el análisis cualitativo. En el caso de nuestro ejemplo, que va a ser análisis cualitativo de cationes, ¿sí? Sería una parte del análisis de los componentes de una muestra inorgánica, en la que yo debería insistir en buscar la composición en aniones y cationes de la muestra, ¿sí? Saber qué hay. Es el objetivo de la química analítica cualitativa, de muestras inorgánicas. Para eso se utiliza una serie de procedimientos sistemáticos que nos permiten
la separación de los componentes y su identificación. En el caso de análisis cualitativo inorgánico de cationes o aniones, el que vamos a ver nosotros implica un proceso de separación de los componentes a través de un método de precipitación fraccionada, utilizando reactivos adecuados que engloban, digamos, a grupos de cationes o aniones con las mismas propiedades, que precipiten de la misma manera, ¿sí? Estratificándolos en grupos. Esos reactivos que se usan para el proceso separativo en la etapa de precipitación se llaman reactivos generales, ¿sí? Son reactivos con los cuales los componentes aniónicos o catiónicos, en este caso nuestro ejemplo van a ser cationes, vamos a ver un ejemplo de análisis cualitativo de cationes. Un grupo determinado de cationes precipita de una misma manera, ¿sí? Con ese reactivo. Luego ese proceso permite la separación y la estratificación de los cationes que reaccionan de igual manera con ese reactivo. El proceso continúa generando la posibilidad de separar los cationes a través de la formación de su precipitado, aislarlos del resto de los grupos de cationes. Ese precipitado deberá disolverse y la solución obtenida puede ser tratada sucesivamente, si es que se puede, generando la separación en grupos más pequeños, también a través de procesos de precipitación, o de los componentes individuales. La última etapa del análisis cualitativo sería la identificación de esos componentes usando reactivos especiales. Esos reactivos especiales pueden ser selectivos o específicos y son los que se usan. Si son selectivos, reaccionan con un grupo muy pequeño de componentes, y si son específicos, reaccionan con uno solo, por eso se llaman específicos, y son los reactivos, estos reactivos especiales, los que se usan para los procesos de identificación de los componentes. Entonces acá tenemos un esquema general, y vamos a hablar un poquitito en forma genérica de las etapas, ¿sí? Entonces yo tengo una muestra problema, supongamos, mis componentes entonces van a ser los cationes de la tabla periódica, buena parte de los cationes de la tabla periódica, en el caso de la marcha analítica de cationes basada en el sulfídrico, ¿sí? Pero esto es un esquema general. Yo tengo una muestra, supongamos una muestra líquida, para ser más sencillo, que entonces se trata con un reactivo general que permite la precipitación de componentes que reaccionan de la misma manera con ese reactivo general, formando un precipitado. Recordemos que estas técnicas tienen una etapa separativa basada en la precipitación fraccionada, ¿sí? Y luego el proceso de identificación. Entonces, usaré el proceso de precipitación con un reactivo particular por el cual un grupo grande de iones precipiten de la misma manera, ¿sí? Y acá se produce el proceso de separación del precipitado del grupo correspondiente que reacciona con este reactivo de grupo, de la solución sobrenadante que va a tener el resto de los componentes de la muestra que no precipitaron con ese reactivo de grupo. ¿Está bien? Acá tenemos el proceso de separación, pero la separación debe ser adecuada, y obtener un precipitado
que contenga los componentes precipitados y eliminar lo que llamaríamos interferencias, que son los cationes absorbidos en el precipitado que deberían estar en la solución del resto de los componentes. Entonces, tengo una etapa importante que es el lavado del precipitado, con un agua de lavado adecuada, ¿sí? Adecuado a las características de ese precipitado. ¿Qué tipo de precipitados podemos tener nosotros? Eso lo van a ver con mucho más detalle cuando Federico les describa los métodos gravimétricos, pero acá vamos a manejar varios conceptos que tienen que ver con justamente la gravimetría, la formación de precipitados, ¿sí? En este caso, en el caso siguiente va a ser análisis cuantitativo, pero muchos conceptos de gravimetría los vamos a usar acá. ¿Por qué? Porque la técnica esta usa el método de precipitación fraccionada para separar los distintos componentes a través de los reactivos que los engloban, los reactivos generales, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de precipitados podríamos tener nosotros en esta marcha analítica de cationes del sulfídrico, que es la que vamos a usar? Pueden ser precipitados cristalinos o pueden ser precipitados coloidales. Entonces, de acuerdo a, en la mayoría, en la buena parte de la marcha tenemos precipitados coloidales. Después vamos a ver, después van a ver con detalle las características de ellos. Y solo tenemos un tipo de un grupo que genera precipitados cristalinos, que son carbonatos. El resto son sulfuros e hidróxidos, como precipitados coloidales o precipitados gelatinosos. Entonces, esta etapa de lavado es fundamental para eliminar con el agua de lavado los iones de la solución que están absorbidas en la superficie de este precipitado, ¿sí? Y que tienen que volver a la solución sobrenadante, ¿sí? Entonces, en esta etapa obtengo un precipitado, una solución sobrenadante. Tengo dos maneras de separarlos, la filtración y la centrifugación. Nosotros, en general, si esto lo hiciéramos en el laboratorio, centrifugábamos, ya que la precipitación se hacía en tubo de ensayo, y luego los tubos de ensayo se ponen en una centrífuga, se genera la centrifugación, se separan las fases de precipitado y solución no sobrenadante, se decanta la solución sobrenadante, ¿sí? Y el precipitado se le agrega un agua de lavado que tenga ion común con el precipitado para minimizar la solubilidad, el proceso de solubilidad del precipitado, ¿sí? En el caso de precipitados cristalinos, o agregar un agua de lavado con un electrolito común para, en el caso de los precipitados coloidales, que son, por ejemplo, los sulfuros, los precipitados coloidales están formados por, el precipitado está formado por la generación los precipitados se generan por la formación de muchos núcleos pequeños que crecen y forman especie de flóculos, ¿sí? No forman cristales, y para aglomerar ese precipitado se requiere que la solución con el precipitado se caliente a ebullición para que se desplacen la solución de los flóculos y que por atracción electrostática de iones pegados, iones externos de los flóculos, se peguen los flóculos, ¿sí? Y se coagula ese precipitado, ¿sí? Si yo lavo ese precipitado con agua para eliminar la capa de iones que serían los iones que deben estar en la solución sobrenadante, el resto de los componentes, esos flóculos se van a separar, porque los iones pegados a la capa externa de los flóculos son los que por la atracción electrostática coagulan el precipitado. Entonces yo tengo que
reemplazar esos iones que son la otra parte de los componentes de la muestra que tienen que estar en la solución sobrenadante, con un agua de lavado que tenga ion común, iones comunes, que reemplacen a los componentes iónicos que van a ir a la solución sobrenadante y mantengan el precipitado coagulado, ¿sí? Entonces esa etapa de lavado tiene características particulares. Se hacen varios lavados y las aguas de lavado que van a tener los iones que estaban absorbidos en el sólido y que tienen que ver con los componentes que no precipitaron, se pasan a la solución sobrenadante para juntar todos los otros componentes que quedan en solución respecto de los componentes que precipitaron, ¿sí? Esa sería la dinámica de lavado. Luego ese precipitado lavado ya se separa y sabemos que en ese precipitado están todos los componentes, en este caso todos los cationes, que tienen la misma propiedad de precipitarse con ese reactivo de grupo que se usó. En la solución quedan el resto de los componentes de la muestra, ¿sí? ¿Qué hacemos con este precipitado? Necesitamos de una etapa de disolución de ese precipitado para así en solución usar los reactivos específicos para su identificación. Esta etapa de precipitación, lavado, identificación puede tener varias etapas de separación, si fuera posible, ¿sí? Si tengo un número, después lo vamos a ver en cada etapa de la marcha analítica de cationes, pero a veces, después de separar los iones, los componentes característicos de este grupo, que precipita con este reactivo de grupo, yo puedo hacer separaciones de los componentes que quedan en este grupo a grupos más pequeños o a sus componentes individuales, con la misma metodología. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, A, B y C son los que precipitan, forman este precipitado. Luego, si tengo reactivos que me permitan precipitar en forma, separar A, B y C, haré un procedimiento semejante a este. Precipito con algún reactivo, separo el precipitado de A de la solución que contiene B y C, ¿sí? Y así sucesivamente. Puedo hacer este procedimiento, digamos, en forma secuencial, si es que fuera posible. En algunos casos se puede y en otros casos no se puede, pero sí la separación parcial me va a permitir después trabajar la solución para poder hacer la identificación de los componentes por separado o juntos, ¿sí? De cada grupo. Esa sería la metodología general que se usa en las marchas analíticas que manejan la metodología de separación por precipitación fraccionada. ¿Vamos por ahí? Profe, Sí. yo no pude entender bien las características de los precipitados coloidales, cómo se formaban por la atracción electrostática. Lo van a discutir bien en gravimetría, pero esto es así. A ver, cuando yo precipito, se forman, hay distintos procesos, ¿sí? Cuando se agrega el reactivo precipitante al compuesto, a precipitar, primero se forman núcleos que van a crecer y formar el precipitado, ¿sí? Entonces hay una velocidad de formación de núcleos y una velocidad de crecimiento de los núcleos que forman el precipitado. Si la velocidad de crecimiento de los núcleos es mayor que la de la formación de los núcleos, yo voy a
a generar los cristales que van creciendo y se forman precipitados cristalinos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes no sé si en algún momento en química general hicieron, bueno, eso es formación de los cristales de sulfato de cobre, pero viste, sembraban algo para que después se formara el cristal y creciera, ¿sí? Bueno, lo que yo siembro acá en realidad es que se forma el primer núcleo, ponele de cloruro de plata, ese justamente va a ser coloidal y nos jodimos, qué sé yo, carbonato de calcio, ¿sí? Primer núcleo, el carbonato de calcio es cristalino. Y después crece, se forman pocos núcleos y después la idea es esa, que se formen pocos núcleos, en los cristalinos se forman la menor cantidad de núcleos posibles que van a crecer y formar los cristales. ¿Sí? Ahora, en precipitados coloidales o gelatinosos, que son peores todavía, se forman muchos núcleos que crecen poco, ¿sí? Entonces no se forma un precipitado cristalino, con una estructura cristalina, y en el caso de los coloidales, por ejemplo, no sé si, bueno, ustedes no hicieron laboratorio de inorgánica, pero un típico precipitado coloidal es el hidróxido férrico, ¿sí? Ese precipitado gelatinoso y como floculento, color rojo ladrillo, ¿sí? No es cristalino eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se forman distintos flóculos, ¿sí? Y quedan suspendidos en la solución. ¿Cómo hago para coagularlos? Porque yo quiero una masa de precipitado que después pueda separar. Entonces, como quedan flóculos suspendidos, ¿sí? El proceso que los une para la coagulación, cuando yo caliento el precipitado con la solución en contacto a ebullición, lo tengo que calentar a ebullición, lo que pasa es que los flóculos se acercan, ¿sí? Y hay cationes y aniones que están absorbidos en la superficie del flóculo, de cada flóculo. Entonces, por atracción electrostática de esa capa de iones que está absorbida en la superficie del flóculo, los flóculos se pegan, ¿sí? El efecto, la calentamiento de ebullición hace que se desplace agua y que los flóculos se puedan acercar y se puedan pegar por atracción electrostática. Entonces, de golpe, tengo un volumen de cosas flotando ahí que cuando lo caliento a ebullición, disminuye su volumen y se coagula. ¿Está? Porque Bien. los flóculos se pegan por atracción, porque hay iones que están absorbidos en la superficie del flóculo. El flóculo es un sólido, es el precipitado del sulfuro de plata o del cloruro de plata o del sulfuro de cobre, ¿sí? O del hidróxido, pero en el hidróxido es peor todavía porque se genera un precipitado gelatinoso higroscópico, ¿sí? Pero también el problema está en que se forman pequeños núcleos que no crecen nunca, ¿sí? ¿Que no vendrían a ser parte de los iones? ¿Cómo? Que los núcleos que vendrían a ser parte de los iones, o los núcleos Los núcleos son el precipitado, se formó el precipitado. Ese precipitado es neutro, porque ya está neutralizado la carga del catión en la estructura del compuesto, ¿sí? Ahora, en la superficie esos núcleos, si son cristalinos, crecen, siguen creciendo, se adicionan y crece, el cristal crece. Pero si es un precipitado de estas características, o gelatinoso o coloidal, no crece, se forma, no tiene una estructura
en condiciones coloidales no tiene una estructura ordenada, digamos, y está particionado, digamos. Entonces, ¿cómo se une? Pegándose por atracción electrostática. Cuando yo caliento ebullición, eso es el efecto de coagulación, ¿sí? Y tengo una masa entonces de precipitado coagulado. No es cristalino, está coagulado. Son floculitos que se pegan en solución, que no se precipitaron de la otra parte de la muestra. Entonces, cuando yo hago el lavado, ¿qué quiero hacer? Yo le agrego agua de lavado que tiene iones comunes con el precipitado y caliento de nuevo con esa agua de lavado para que esos iones que yo pongo, que son comunes con el precipitado, reemplacen a los iones que estaban impurificando ese precipitado, porque son el resto de los componentes de la muestra, aniónica y catiónica, que eran los que pegaban los flóculos. Pero quiero ahora que los flóculos estén pegados con iones comunes al precipitado. Vale, la estoy purificando en ese momento, ¿sí? Ahora, ese electrolito que yo agrego ahí, después, si yo quisiera separar ese precipitado, lo separo y lo quisiera, después de separarlo de la solución sobrenadante, en vez de hacer reacción, suponete que ese precipitado fuera puro, de sulfuro de cobre, ¿sí? Si quiero separarlo puro, después de hacer el lavado, voy a tener que eliminarle la humedad, ¿sí? Entonces, la humedad en distintos grados, ¿sí? Primero el agua y después el resto de los componentes del electrolito que puse en el agua de lavado. Entonces esos electrolitos tienen que tener la capacidad de eliminarse a altas temperaturas. No uso cualquier electrolito, porque después ese sólido tiene que quedar con sus propios aniones y cationes. Se tiene que eliminar el electrolito del agua de lavado, ¿sí? Entonces uso a altas temperaturas, uso siempre electrolitos volátiles a altas temperaturas. Después el sólido, si yo quisiera separar, eso va a ser en gravimetría. Separar, tengo que tener un sólido que no tenga extra de electrolitos de lavado, porque estoy impurificándolo también, con un reactivo conocido, pero lo estoy impurificando también. Entonces, las aguas de lavado tienen electrolitos volátiles para que después sean eliminados, ¿sí? Pero que sirven para en este caso, este tipo de precipitados coloidales, para coagular el precipitado y facilitar la separación. O sea, la centrifugación, la filtración es la etapa de separación, donde tengo un precipitado propio de un grupo de compuestos y la solución sobrenadante, ¿sí? Esa separación debe ser eficiente. Y entonces tengo que asegurarme de que solo en este precipitado solo estén los compuestos que yo quiero que estén. Y que esté todo 100%, que el grado de precipitación y separación sea 100%, lo más eficiente posible. ¿Mm? O sea, profe, que el agua de lavado tiene que tener, Ahora después vamos a ver, cuando vemos la marcha, en cada caso que le vamos a poner. No figura ahí en el esquema, pero sí cuando ves la guía de trabajos prácticos de la marcha te dice, y bueno, prepare, por ejemplo, para el primer grupo, que son los cloruros el agua de lavado es agua con un poquito de ácido clorhídrico, porque los cloruros son comunes a eso, los protones también me ayudan a coagular, En los sulfuros, depende del grupo, le metemos solución, agua destilada, a pH de trabajo con el reactivo precipitante le pongo, que aparte es volátil, el sulfídrico o el sulfuro de amonio o lo que sea, ¿sí? Entonces vas viendo que en cada uno vas poniendo aguas de lavado características asociadas a lo que estás precipitando para eliminar las impurezas absorbidas al precipitado que corresponden a los cationes
del resto de la muestra, que la idea es separarlo justamente, entonces ese precipitado va a estar compuesto solo por las especies que yo quiero separar con ese reactivo de grupo, ¿sí? Entonces esta etapa de precipitación y lavado es fundamental, y puede haber más de una etapa agregando algún otro reactivo donde de este precipitado luego disuelto pueda separar distintos componentes de ese mismo grupo, o no puedo, y sobre esa solución con todos esos componentes hago las reacciones de identificación. Eso va a depender de cada caso, ¿sí? Pero esto sería la dinámica del tratamiento con la separación y la identificación. Un esquema básico. Vas a ver que lo vas a ver desdoblado, en algunos casos, en distintas etapas. Bueno, Gracias. a ver qué tenemos acá. Acá ya empezamos con el tema de la marcha en sí. La marcha analítica del ácido sulfídrico es una marcha típica para análisis cualitativo de cationes y de aniones. Nosotros solamente vamos a ver como metodología sistemática cómo se trabajaría al análisis solo de los cationes, pero hay un equivalente de este procedimiento para el análisis de aniones también, ¿sí? Y es una de las primeras marchas que utilizando, se llama de sulfídrico, porque uno de los reactivos de grupo, recordemos, reactivos de grupo son aquellos que reaccionan con un grupo grande de componentes, en este caso de cationes, que tengan, en este caso que precipiten de igual manera y que estratifican ese grupo de cationes por sus características y permiten la separación de los cationes. Uno de los reactivos de grupos es el sulfídrico en esta marcha. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de su toxicidad, el sulfídrico, tiene la característica de formar, y ahora vamos a ver en los grupos que corresponde, que figuran el grupo 2 y el grupo 3, sulfuros de distinto grado de solubilidad y de colores característicos, ¿sí? Para los metales de transición, básicamente. Entonces, es una de las marchas históricas, digamos, la marcha analítica del sulfídrico. Entonces, los cationes de la tabla periódica, y acá solo vemos una parte, los cationes especiales no los vamos a ver, vamos a circunscribirnos a estos que figuran acá. Los cationes de la tabla periódica, alcalinos, alcalinotérreos y de transición, se dividen en grupos de acuerdo a los reactivos de grupos que se definan en la marcha analítica correspondiente. ¿Sí? Entonces, para la marcha analítica del sulfídrico, los reactivos de grupo que se definen para esta marcha son ácido clorhídrico, sulfídrico en medio ácido y en medio alcalino débil, amoniacal, carbonato y carbonato de amonio, en medio amoniacal en sales de amonio. Esos son los tres reactivos de grupo. Ácido clorhídrico, ahí figura 3 molar, ¿sí? Sulfídrico en medio ácido y en medio alcalino amoniacal, segundo y tercer grupo, y carbonato de amonio. Entonces, en función de esos reactivos de grupo, los cationes se dividen como están acá, ¿sí? En el primer grupo, donde el reactivo de grupo es ácido clorhídrico 3 molar y la precipitación se realiza en frío, ¿sí? Los cationes son aquellos que precipitan como cloruros metálicos, y nosotros vamos a estudiar básicamente estos tres. Hay otros, ¿sí? Pero solamente nos vamos a centrar en plata, mercurioso, plomo más 2, ¿sí?
Después está, en función de los protones que aporta el clorhídrico, está el wolframio más 6, está el talio más 1, y después otros especiales. Pero nosotros nos vamos a circunscribir a estos 3, nada más, ¿sí? En el segundo grupo, el reactivo del segundo grupo es el ácido sulfídrico en medio ácido, dado por ácido clorhídrico de concentración 0,3 a 0,6 molar. Y ahora después vamos a ver las características de justamente este reactivo de grupo, es el que vamos a discutir un poco más, algunos detalles. Entonces, debido a que, y ahora lo vamos a ver, debido a que el sulfídrico es un ácido débil, diprótico, la acidez del medio en el que se agrega este reactivo precipitante, que aporta sulfuros, aportará una porción muy pequeña de sulfuros y va a permitir la precipitación de los sulfuros de metales de transición más insolubles, ¿sí? Y se divide en 2 grupos. El grupo del cobre, que son cobre, plomo, mercurio más 2, cadmio y bismuto, que forman sulfuros insolubles que no se disuelven en exceso de sulfuros o medios alcalinos, y otro grupo más, que lo llamamos subgrupo 2B, que es el de los sulfuros de metales de transición. Fíjense, en este caso, arsénico 3 y 5, antimonio 3 y 5 y estaño 2,4, que tienen características de ser cationes ácidos. Están apareciendo cosas. ¿Vale? Ahí está. Que tienen características de ser cationes ácidos. El arsénico, antimonio y estaño son cationes ácidos, que forman sulfuros insolubles. Fíjense que en todos estos casos hay el tema del color de los sulfuros, ¿sí? Salvo el cobre y el plomo y el mercurio, que son pardos o negros, hay colores, ¿sí? Como el sulfuro de cadmio, que es de color amarillo canario, característico. El sulfuro de bismuto es un amarillo medio sucio, igual que el del arsénico 3, pero el arsénico 5 tiene un color naranja bastante vivo, ¿sí? Eso es lo que definió la coloración y la insolubilidad de algunos sulfuros, definió el reactivo, la apertura, digamos, la generación de la marcha del sulfídrico, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos todos estos cationes que son los sulfuros más insolubles y que se precipitan en baja concentración de sulfuros, divididos en 2 subgrupos. Los sulfuros que son insolubles en exceso de sulfuros o en medio alcalino, y el subgrupo de los sulfuros de cationes ácidos que tienen la capacidad de disolverse con exceso de sulfuros o medios alcalinos, por su carácter de catión ácido. En el tercer grupo se elige como reactivo de grupo también el sulfídrico, pero en medio alcalino amoniacal en presencia de sales de amonio. Entonces, otra vez, esto genera el aporte del sulfuro en ese medio de altas concentraciones de sulfuros y también concentraciones controladas de anión oxidrilo, controladas por el sistema amonio-amoníaco, que es una solución reguladora, ¿sí?
Entonces, en este grupo se precipitan los cationes +3 como hidróxidos y los cationes +2 como sulfuros, ¿sí? Y los cationes del tercer grupo serían hierro 3, aluminio 3, cromo 3, que serían los que precipitan como hidróxidos, y zinc +2, ahí me sobra un más, manganeso +2, níquel 2 y cobalto 2, que precipitarían estos +2 como sulfuros, ¿sí? En estos dos grupos, en estos tres grupos que tenemos acá, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, tenemos precipitados coloidales, porque los cloruros son, el cloruro de plata es coloidal, el cloruro de mercurioso y de plomos no, son cristalinos, pero el cloruro de plata es coloidal, ¿sí? Y todos los sulfuros son coloidales. Los hidróxidos son precipitados gelatinosos, ¿sí? Bueno, por eso después vamos a ver, cuando se hace la precipitación y se hacen los procesos de lavado de esos precipitados, cómo se hace ese procedimiento por las características del tipo de precipitados que van surgiendo, ¿sí? Sean coloidales o gelatinosos o sean cristalinos. Hasta acá la mayoría de los precipitados requieren un tratamiento especial para su en el cuarto grupo, el reactivo que se utiliza como reactivo general de grupo es el carbonato de amonio. En medio alcalino amoniacal con sales de amonio, ¿sí? Esto aporta cantidades de carbonato suficientes para precipitar los cationes de este grupo como carbonatos que son cristalinos, ¿sí? En este caso, el reactivo en estas condiciones permite la precipitación de calcio, estroncio y bario como los carbonatos. Fíjense que son cationes alcalino-térreos, de los cuales queda fuera de este grupo el magnesio, +2, que también es alcalino-térreo, pero en estas condiciones no precipita. Y por último tenemos el último grupo, que es el quinto grupo, sin reactivos de grupo, que queda en solución, entonces, como lo que vamos a estudiar nosotros, o tener en cuenta, es el amonio, sodio, potasio y magnesio +2, que quedan como cationes sin reactivo de grupo. Evidentemente, cuando yo hago la marcha analítica del sulfídrico para una muestra en particular, grupo, y entonces separar todos estos cationes, si es que estuvieran todos, del resto de los cationes que quedan en solución, ¿sí? Y luego trabajar esto individualmente. Pero ya tengo la primera separación. Luego, ¿qué me quedan? Todos los cationes que tengo acá, que los trato con el siguiente reactivo de grupo, ¿sí? Que es del segundo grupo, el sulfídrico en medio ácido. Entonces precipitarán todos estos cationes que dan los sulfuros más insolubles y que quedan en solución. Los cationes del tercero, cuarto y quinto grupo, ¿sí? Esas son las secuencias de trabajo, ¿sí? Luego tendré un precipitado que tenga el segundo grupo solo y una solución que tenga todo lo que no precipitó, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la idea. ¿Y cómo lo tratamos? Bueno, con el esquema que vimos genérico anteriormente. Después habrá que cada grupo tendrá sus requerimientos en cuanto a qué aguas de lavado se usan, después cómo disuelvo esos precipitados, que requiero disolverlos para continuar haciendo separaciones parciales o haciendo la identificación, ¿no es cierto? ¿Estamos por ahí? Sí, profe. Bien. A ver, bueno. Vamos a ver
Ahora vamos a ver las propiedades de los reactivos que son fuentes de sulfuros, que son los que tenemos que fijar un poquito más algunas cuestiones interesantes que tienen, ¿sí? Porque los otros reactivos del grupo tenemos ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, que aporta protones y cloruros, ¿sí? No hay mucha historia que manejar con el ácido clorhídrico, pero en el segundo y el tercer grupo, que se usa el sulfídrico, como fuente de sulfuros, vamos a ver él y algunos otros fuentes de sulfuros y sus características desde el punto de vista ácido-base y redox, que es lo que los distingue, ¿sí? Particularmente cuando entramos en el segundo grupo, en la subdivisión del segundo grupo, en su grupo 2A y 2B, ahí aparece un reactivo, base azufre también, que tiene unas características bastante particulares y que me permite esa subdivisión entre los cationes del grupo del cobre y los cationes ácidos, de carácter ácido, cuyos sulfuros se pueden redisolver, habíamos dicho, en exceso de sulfuros o con álcali, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver un reactivo que es fuente de sulfuros que tiene características particulares. Vamos al reactivo de grupo base del segundo y del tercer grupo, que es el sulfídrico. Es un ácido débil, diprótico, y es una fuente de aporte de sulfuros para la precipitación en los dos grupos, dijimos, y esa fuente de sulfuros está regulada por el pH. Si vemos las dos constantes de disociación del ácido sulfídrico, podemos ver que obviamente el aporte de la concentración de sulfuros tiene que ver con el desplazamiento de los equilibrios, ¿sí? Acá vemos claramente cómo a mayor acidez, menor concentración de sulfuros. Por eso tenemos dos grupos en dos condiciones diferentes, ¿sí? El grupo 2, que corresponde a los sulfuros más insolubles, que se precipitan con sulfídrico en medio ácido, clorhídrico 0,3 a 0,6 molar, ¿sí? De esa manera, regulando la concentración de protones, permito la precipitación fraccionada de este grupo gigante de cationes alcalinos de transición, en dos grupos, el grupo 2 y el grupo 3. En medio alcalino, la concentración de sulfuros va a ser mayor y me va a permitir precipitar los sulfuros más solubles. Entonces acá vemos sí. No, quería saber qué significa eso de S igual. ¿Qué es el? ¿Qué es ese igual? Sulfuro. No, está bien, no, nunca lo vi con el igual, por eso no sabía bien qué significa. Y las dos cargas negativas. Lo que pasa es que he estado arriba, no la corregí. ¿Sí? Esta tendría que estar las dos carguitas arriba, ¿sí? Este es el sulfuro. Sulfuro bien. Ácido, la carguita tendría que estar arriba, pero no la corregí, ¿sí? El 2 tendría que estar abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Acá sí está el 2 abajo, ¿ves? Acá no, porque es un bolón que ponerle la fuente, mandarle la carga para arriba. No, esto no alcancé a corregirlo, quedaron como el año pasado. Bueno. Después esto se lo subo porque estas primeras diapositivas no están en el archivo original, ¿sí? Bueno, volvamos acá. Entonces acá está la distribución en función del pH
y se ve claramente cómo la concentración de sulfuros es muy baja a pHs ácidos, ¿sí? Y a pHs alcalinos es máxima, ¿sí? Entonces, a pHs ácidos trabajamos el segundo grupo, que se precipitan los sulfuros más insolubles, y a pH alcalino, que tengo mayor concentración de sulfuros, y también voy a tener un aporte, dependiendo del reactivo que use, también tendré un aporte de oxidrilos, porque se hace en medio, el aporte de alta concentración de sulfuros se hace en sulfídrico, en medio amoniacal, en presencia de sales de amonio. Entonces ese buffer amonio-amoníaco me da una concentración regular de oxidrilos, por eso es que tengo dos fuentes de reactivo precipitante, el sulfuro y el oxidrilo en el tercer grupo, ¿no? Que precipitan los cationes más 3 como hidróxido y los más 2 como sulfuros. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá vamos a ver otras fuentes de sulfuros, como el sulfuro de sodio y el sulfuro de amonio, ¿sí? Ambos reactivos también son fuentes de sulfuros, pero tienen una diferencia, ¿sí? Porque el sulfuro de sodio, recordemos que el sulfuro es el anión del ácido débil, es una base fuerte. Entonces el sulfuro hidroliza y aporta sulfuro ácido y oxidrilos, ¿sí? Además de aportar una alta concentración de sulfuros. Entonces, generalmente, para el grupo 3 no es conveniente usar sulfuro de sodio para generar altas concentraciones de sulfuro, porque genera una alta sobresaturación y el precipitado formado que son coloidales tenga peores características todavía, ¿sí? Al generarse la precipitación en forma más compulsiva, porque aporta mucha concentración de sulfuros, entonces eso hace que sea más coloidal todavía de lo que yo quiero, el precipitado, porque se generan muchísimos núcleos que no crecen mucho, y entonces la característica de coloide es peor todavía si yo uso sulfuro de sodio. Es un reactivo que aporta sulfuros para la precipitación, pero no es, desde el punto de vista del proceso de precipitación fraccionada, es inconveniente. El otro es el sulfuro de amonio. El sulfuro de amonio es una sal de un ácido débil y una base débil, ¿sí? El ácido débil es el sulfuro del sulfídrico, del ácido débil, y el amonio de la base débil amoníaco. Entonces, esta solución tiene las características de aportar una concentración regulada de sulfuro. Fíjense que el anión y el catión de este sal de ácido débil y base débil reaccionan entre sí para tener en equilibrio una concentración adecuada de sulfuros y genera en equilibrio con sulfuro ácido, ¿sí? Aporta una concentración más baja de sulfuro que sulfuro de sodio debido a el pH que define la solución reguladora de amonio amoníaco, ¿sí? Que es menos básica o un poco más ácida, como lo quieran ver, que los oxidrilos producto de la hidrólisis del sulfuro de sodio, ¿sí? Entonces, regula el sulfuro de amonio, regula una concentración de sulfuros alta, pero más controlada que el sulfuro de sodio, y también aporta una concentración regulada en medio amoniacal de los oxidrilos para la precipitación del tercer grupo. O sea que el hidróxido, y el sulfuro de amonio es un reactivo apto para utilizar en el tercer grupo. Ese sería el equivalente cuando yo burbujeo sulfídrico en medio amoniacal en sales de amonio. Es lo mismo, digamos. ¿Sí? Bueno, no me acuerdo que seguía acá. Acá. Otra fuente de sulfuros
que es la que naturalmente nosotros usamos por practicidad, digamos, por dos factores. En el laboratorio, si hiciéramos la marcha analítica de sulfuros, es la tioacetamida, que este es el compuesto tioacetamida, que a través de la hidrólisis ácida o básica libera sulfídrico por hidrólisis ácida o sulfuros y amoníaco por la hidrólisis básica en medio de buffer amonio-amoníaco. Este proceso ocurre en baño María a 80 grados y tiene una velocidad de reacción de hidrólisis propia a esa temperatura. La ventaja que tiene este reactivo es que yo puedo generar sulfídrico o sulfuro de amonio, en el caso del medio amoniacal, in situ, agregando la solución de tioacetamida y agregando con gotero, por ejemplo, o pequeños volúmenes, 1, medio mililitro o 1 mililitro de tioacetamida en un tubo de ensayo donde yo tengo un volumen de 5 mililitros de muestra disuelta, así, regulando el pH, calentando a baño María, lentamente por un proceso de reacción de hidrólisis, libera el reactivo precipitante. ¿Qué diferencia hay entre esto y agregar el reactivo como burbujeo sulfídrico o agregar volúmenes de sulfuro de amonio en el tercer grupo? Es que el proceso de precipitación está a través del aporte del reactivo precipitante por la reacción de hidrólisis de la tioacetamida, el proceso de precipitación está dominado por la velocidad de la hidrólisis, ¿sí? Que está controlada por la temperatura. Y es un proceso más lento, que permite formar menos núcleos que crezcan mejor, ¿sí? Esto se llama precipitación homogénea. Cuando vean gravimetría, Federico les va a comentar las distintas formas y va a hablar de la precipitación homogénea. Entonces, en la marcha analítica, el uso de tioacetamida como fuente de reactivo precipitante en el segundo y en el tercer grupo, en los medios adecuados, ¿sí? Este proceso de reacción de hidrólisis permite lo que llamamos precipitación homogénea, que forma precipitados de mejores características para su separación y filtración. ¿Mm? Y la otra ventaja es que el reactivo lo tengo en un frasco. La tioacetamida, yo preparo una solución de tioacetamida al 4% y la tengo en un frasco y lo agrego con una pipeta, gota a gota, 1 mililitro. En cambio, si yo quiero usar el sulfídrico lo tengo que generar a través del desprendimiento de sulfídrico por el ataque de ácido clorhídrico a pirita de hierro. Entonces tengo que pirita de hierro en un tubo de ensayo con un tubo burbujeador, le agrego el ácido, eso reacciona, genera el gas sulfídrico que se desprende, que lo tengo que burbujear en la muestra problema, si es un embole. O usar los kits. El kit, el generador de sulfídrico, que es un aparato grande, se llama kit, se pone la pirita de hierro, se le pone el ácido y tiene un sistema de también donde se permite la salida del gas en cantidades mayores, no en un tubo de ensayo, ¿sí? Y bueno, hay que burbujear el reactivo. Entonces esto es más caro, pero más cómodo. Y por otro lado, desde el punto de vista práctico del laboratorio, desde el punto de vista del proceso de precipitación, debido a que este proceso, la eliminación, el aporte del reactivo precipitante a través de un proceso de reacción con una velocidad controlada, permite la formación de precipitados de mejores propiedades para su precipitación, filtrado y separación. Bueno,
Propiedades redox de estos reactivos sulfídricos, sulfuro de sodio y sulfuro de amonio. Bueno, en el caso de estos tres, el anión, el que tiene las propiedades redox es el anión, sulfuro, y en todos los casos son reductores frente a oxidantes como ácido nítrico, agua regia, oxidándolos a azufre o a sulfato ácido o a sulfato de acuerdo al medio y a la concentración del oxidante. ¿Sí? En general, con nítrico diluido 1 en 2, 1 en 4, se reduce el reductor, sulfuro, se oxida a azufre, y en concentraciones un poco más altas de ácido nítrico o agua regia se oxida a sulfato ácido, y en medio neutro o alcalino la oxidación es a sulfato. ¿Sí? Pero en todos los casos esta especie de sulfuro es un reductor. Ahora vamos a ver otro reactivo que también es base de azufre, que es fuente de sulfuros, pero tiene la característica de ser un oxidante, que es el disulfuro de amonio. ¿Sí? Azufre 2, carga -2, ¿sí? Que en este caso como sal de amonio. El disulfuro entonces, que está acá, azufre 2, 2-, tiene la característica de tener un enlace azufre-azufre, ¿sí? Es semejante al enlace peroxo de la oxigenada o de los peróxidos. Este enlace azufre-azufre es el que le da el carácter oxidante al disulfuro. ¿Sí? Y entonces se distingue de los sulfuros, el disulfuro, que es oxidante y se reduce a sulfuro. Entonces, a través de la reducción es fuente de sulfuros, pero a su vez, como es un oxidante, cuando forma los sulfuros de los cationes metálicos, va a formar los sulfuros de los cationes metálicos en su máximo estado de oxidación, por su carácter oxidante. Esto es, yo tengo una solución que tiene arsénico 3. La muestra tiene arsénico 3, pero en la etapa en que yo lo precipito o lo trato con disulfuro, va a terminar precipitando como sulfuro de arsénico 5, porque el disulfuro se reduce a sulfuro y oxida al arsénico 3, arsénico 5, y forma el sulfuro de su máximo estado de oxidación, no forma el sulfuro de arsénico 3. Porque estoy tratándolo con un reactivo sulfurante y oxidante. Este reactivo lo vamos a ver involucrado en el proceso de separación de los cationes del segundo grupo, en la separación de los dos subgrupos, subgrupo A y subgrupo B, con todo el detalle. Y bueno, acá está un ejemplo de cómo se disuelve el sulfuro de estaño más 2 y puede formar tiosales también. O sea que el disulfuro es una fuente de sulfuros para precipitar sulfuros de metales en su máximo estado de oxidación, pero también por su carácter oxidante y aporte de sulfuros puede formar sulfocomplejos de los cationes que formaban sulfuros, pero en su mayor estado de oxidación. Esa sería una manera de disolver sulfuros, por ejemplo, de cationes ácidos. O de cationes que pueden de sulfuros de cationes que pueden transformarse en ácidos por efecto de oxidación de este disulfuro. ¿Sí? En este caso, el sulfuro de estaño más 2 es insoluble en presencia de sulfuros. Porque como no es un catión de estado de oxidación alto, no es capaz de formar sulfocomplejos. Pero
el disulfuro es capaz de oxidar el estaño 2 a estaño 4 y ahora sí, en estado de oxidación más 4, es capaz de formar el sulfo complejo y disolverse. Después lo vamos a ver en etapas, cómo es el proceso del tratamiento de los sulfuros de cationes de transición con el disulfuro de amonio. Lo tenemos ya discutido en el segundo grupo. Pero ya mencionamos esta propiedad especial que tiene el disulfuro de amonio. Es entonces un reactivo oxidante y que aporta alta concentración de sulfuros, sulfurante. Bueno, ¿cómo disolvemos los sulfuros metálicos del segundo y del tercer grupo? Que aparecen en el segundo y el tercer grupo. Bueno, acá tenemos varias vías de disolución de los sulfuros metálicos. La idea para disolver un precipitado es desplazar el equilibrio disminuyendo la concentración del metal, desplazando la concentración del catión metálico o del sulfuro. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos, tenemos varias vías. Por ejemplo, una vía sencilla es disolver el sulfuro, siempre y cuando sea posible, disolver el sulfuro desplazando el sulfuro por protonación, como sulfídrico. ¿Sí? Entonces se desplaza el equilibrio de disolución del sulfuro hacia la derecha, porque yo estoy consumiendo los sulfuros y desplazándolos como sulfídricos. Eso sería por protonación. Vamos a ver que no todos los sulfuros de los cationes del primero y segundo grupo se disuelven de esa manera. En realidad, del segundo y del tercer grupo se van a disolver por protonación. En general, hay una regla general que nos diría que si el sulfuro se va a disolver en el medio que no sea precipitado, obviamente, ¿no? Entonces, los sulfuros del segundo grupo que se precipitan en medio ácido no se disuelven por protonación. Sí se deberían disolver los sulfuros del tercer grupo que se precipitan en medio alcalino amoniacal. Pero después vamos a ver que tenemos algunas excepciones a esa regla. Bueno, ¿qué otro modo de disolver los sulfuros metálicos tenemos? Otra vez, tenemos que disminuir, para desplazar el equilibrio, disminuir la concentración de algunos de los componentes, y en este caso puedo disminuir la concentración de sulfuros por oxidación, usando algún oxidante, como puede ser ácido nítrico o agua regia, depende del caso, ¿sí? Eso hace que el oxidante oxida al sulfuro, a azufre o a sulfato, ¿sí? Disminuya la concentración de sulfuros y desplace el equilibrio hacia la disolución. Las otras modalidades de disolución de sulfuros serían disminuir la concentración de los cationes en el equilibrio sulfuro-catión, sulfuro metálico en equilibrio con sulfuro catión metálico, ¿sí? Y esto es en todos los casos por complejación, ¿sí? Formando los complejos, los sulfocomplejos con alta concentración de sulfuros. Estos sulfocomplejos los llamamos tiosales. O formando los hidroxo u oxocomplejos en presencia de fuentes alcalinas, como puede ser hidróxido de sodio, carbonato de amonio, dependiendo de las características del catión metálico, algunos cationes ácidos del segundo grupo, en este caso la formación de tiosales y oxocomplejos y sulfocomplejos, todo esto en estas dos vías de disolución por formación de estos complejos se da en los cationes
del segundo grupo, subgrupo 2A, donde están los cationes ácidos, arsénico, antimonio y estaño, ¿sí? Y particularmente el estaño más 2, que no es un catión ácido, solo puede formar sus tiosales cuando el reactivo actuante para la formación de complejos es el disulfuro, que es un reactivo aportante de alta concentración de sulfuros, pero que a su vez es oxidante y transforma al estaño más 2 en un catión ácido, que es el estaño más 4, y que sí es capaz de formar el complejo, ¿sí? En el caso de los otros cationes ácidos, arsénico 3 y antimonio 3, tienen acidez suficiente para formar complejos, pero el estaño más 2 no. Entonces, el uso del disulfuro de amonio para disolver estos sulfuros de cationes ácidos hace que se generen las tiosales de alto estado de oxidación, en todos los casos. ¿Sí? Si uso el disulfuro de amonio como reactivo para disolver los sulfuros con estas características. Bueno, y la otra opción es algún ligando complejante que forme complejos estables con el metal y desplace del equilibrio el metal para disolver el precipitado. Bueno, esas son las estrategias para disolver los sulfuros, que después lo vamos a ver con detalle las reacciones en el correspondiente grupo 2 y 3. Bueno, y esto ya lo vemos a la tarde, ¿sí? Ya entramos a trabajar con la marcha y algunos detalles parciales de la separación de primero, segundo, tercer grupo y cuarto grupo de cationes. Eso lo vemos entonces en la clase de la tarde. Yo después les voy a subir esto que tiene la primera parte que no la tenían, que es un resumen rápido del apunte de análisis cualitativo inorgánico, que es un resumen de el Murriel, que también lo tienen como bibliografía ahí entre los libros subidos en los links que están en el aula virtual, ¿sí? Bueno, entonces después nos vemos a la tarde, chicos, y terminamos de redondear la parte esta de la marcha. Después con esta base ustedes van a trabajar en la semana y quedarán cosas para discutir en la semana y cerrar, terminar de cerrar. Sí, sigo con esto a las 17. Y terminamos de cerrar entonces el lunes que viene con cuestiones que les queden dudas y cerrar bien todo el tema de cuestionario. Es cuestionario básicamente, informe de la muestra y cuestionario, ¿no? Así que nos vemos más tarde. Dale, profe. Buenísimo, profe, gracias.